nuestro especial informativo de Sentir Cáceres Televisión junto con Digital Extremadura vamos a abordar un asunto que tiene un gran calado social en la ciudad de Cáceres, como es el nuevo hospital de la ciudad. El controvertido nuevo hospital de la ciudad que lleva tantos años dándose que hablar por parte no solamente de los partidos políticos implicados en el asunto, de los diferentes gobiernos regionales que han ido sucediéndose, de los diferentes ayuntamientos que han ido gobernando la ciudad de Cáceres y de los ciudadanos, de los vecinos. Hay un movimiento vecinal cuyo portavoz es Eduardo Corchero, que está con nosotros aquí en nuestra televisión. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Encantado de saludarte. El movimiento vecinal que surge con motivo de las inquietudes de los ciudadanos, de los vecinos, por saber qué es lo que ocurre con el hospital proyectado en la ciudad de Cáceres, como saben ustedes, en la salida de la ciudad, en la carretera de Madrid, en una finca llamada El Cuartillo, para situarnos todos geográficamente. Y en este movimiento vecinal está la agrupación de vecinos de Cáceres, cuyo representante Alberto Iglesias es el presidente. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Encantado. Y Pedro del Carpio como vocal. Muy buenas. Buenas tardes. Pero aparte de la agrupación de vecinos está la Federación de Vecinos de Cáceres y, independientemente de ellos, la plataforma Cáceres se mueve. A raíz de unas reuniones que ha habido entre los distintos representantes de estos movimientos vecinales, se crea este, repitamos, movimiento vecinal para insuflar en la conciencia a los ciudadanos que el hospital de Cáceres sea una realidad, porque después de los años que llevamos sufriendo los avatares de las decisiones de los políticos, nos encontramos en 2018 con que el hospital todavía no es una realidad. ¿Y el por qué no es una realidad, señor Corchero? Bueno, pues yo creo que no es una realidad, pues creo que porque no ha habido voluntad política en ningún momento por parte de ningún grupo político, que en estos años estamos hablando desde el año 1999, 2002, 2004, 2006, etcétera, hasta ahora no ha habido ninguna voluntad política de acabar con esto, ¿no? Es decir, aquí por una o por otra cuestión tendríamos que responsabilizar a todos, nos tendremos que responsabilizar todos, porque si es por años, la balanza que pondríamos se iría a la izquierda. Si es por acción inacción o por acción omisión, yo creo que la balanza se equilibra. Y definitivamente el movimiento vecinal surge ante las complicaciones o ante los silencios o ante, entre comillas, las dejaciones que ha habido por parte de las distintas administraciones en que el hospital sea una realidad, ¿no? No, por supuesto. El movimiento vecinal surge de que se ve que la acción política no hace nada aquí en Cáceres, y estamos viendo que esto se está alargando, se está alargando, se está alargando, y tampoco queremos que pase lo que pasó en el 2002, que empezó con la primera fase, y mira en qué año estamos ahora. Estamos en el 2018 y todavía no está ni acabada la primera fase. Así que yo creo que tenemos que hacernos una autocrítica todo el mundo, y saber lo que está pasando aquí en Cáceres. Y Pedro, ¿por qué crees tú que hay que hacerse una autocrítica en este asunto tan sideral y tan importante para la ciudadanía, como es el tener un servicio sanitario adecuado conforme al siglo XXI en el que estamos? Hombre, porque evidentemente la zona que va a abarcar el hospital de Cáceres, que no solamente es Cáceres capital, sino es un centro de referencia regional, son unas cientos de personas las que están implicadas en el tema, ¿no? No se puede demorar en el tiempo los años que se lleva tratando el hospital. El Escorial y el hospital de Cáceres casi prácticamente se va haciendo un símil, pues casi lo que está tardando más en hacerse, ¿no? Sí. Eduardo, entremos en materia. Es decir, en el histórico de todo este asunto ha habido unos diferentes avatares de decisiones políticas desde el punto de vista vuestro equivocado para que en el 2018, desde que esta historia comenzó, no tengamos todavía el hospital. Pues sí, vamos a ver, yo creo que en el histórico, desde el año 2002, vamos, se sabe desde el 99 y el 2002 cuando se oferta para Cáceres un hospital nuevo. Se ofertaron para más zonas, está La Rubia, el de La Serena, bueno, nuevas consultas en el Infanta,
el Perpetuo Socorro a acabar, el centro de salud, el centro de Trujillo, el CAR de Trujillo. Bueno, en ese momento, en el año 2002, hubo un presupuesto de 120 millones de euros que realmente, en la relación que sale aprobado el crédito oficial por la Asamblea de Extremadura, prácticamente entre 80 y 90 millones, que era el coste que tenía el hospital en el año 2002, prácticamente estaba cubierto. Motivos por los cuales ese préstamo no se empleó para el hospital de Cáceres, lo desconocemos, supongo que serían temas políticos, económicos. Y a partir de ahí, pues siempre se habló de un hospital por fases, cosa que siempre extrañó. Quizás en un primer momento es posible que el hospital por fase tuviera un sentido, en el sentido de decir, el hospital San Pedro de Alcántara está recientemente remodelado, se han hecho obras, se han gastado 3.000, 4.000 millones de las pesetas de entonces, porque eso acabó en el 2001, finales del 2001, pero, sin embargo, bueno, vamos a iniciar este nuevo hospital, una fase, y vamos a continuar con la segunda fase. Pero bueno, lo que vemos es que la primera fase no se acaba nunca, porque se iba a acabar en el 2007, en el 2007 realmente es cuando empezó, y cuando hay presupuesto se iba a acabar en el 2009, en el 2010, en el 2011, entra en el gobierno del Partido Popular, se judicializa el tema, y vamos, aquí se acabó todo, ¿no? Porque cuando se judicializa el tema ha estado 2 años, desde el 2013 al 2015, prácticamente parado todas las obras, ¿no? Con los consiguientes desperfectos que ha habido, de obras, etcétera. Y en el 2015 hay de nuevo 15 millones para las obras, finalización de la primera fase. Bueno, pues ese presupuesto de 15 millones es el que se está ejecutando todavía, porque es que quedaba un 10, un 12% de acabar la primera fase, y ese 10-12% llevamos desde el año 2015, 2016, 2017, mitad del 15, 16, 17, y lo que estamos en el 18, se iba a abrir a finales del 17 esa primera fase, porque se le había dotado, se le estaba dotando el equipamiento, etcétera, porque lleva su tiempo, y nos encontramos ahora mismo que se iba a abrir luego en verano del 2018 y ahora vamos ya a noviembre del 2019. Y además de eso nos encontramos que sigue habiendo presupuestos, dentro de los presupuestos de este año, que es lo que nos llamó la atención a todos, y fue por lo que nos unimos en este movimiento vecinal, a ver los presupuestos, fundamentalmente el anteproyecto de presupuesto del 2017, que nos quedaba extrañado que esta obra de la primera fase podía continuar hasta el año 2019, cosa que no entendemos. Entonces, ante esa situación, pues realmente creemos que esto lleva a un atraso importante, independientemente de todos los avatares que hay, pero no entendemos el porqué. Y eso es lo que queremos, que se nos dé una explicación completa, y es lo que venimos dando. Es decir, queremos, y creo que es el acuerdo que tomamos en el movimiento vecinal, queremos que se nos dé el plan funcional de esta primera fase, que a estas alturas todavía no conocemos, y haya presupuesto para la segunda fase. Los presupuestos este año, por supuesto, están superados ya. Eso no quita que si hay dinero de la primera fase, no pueda pasar a la segunda fase, o es que no hay dinero, una de las dos. O sea, lo que no queremos son más engaños, ¿no? Es decir, las triquiñuelas presupuestarias no las dominamos, y como no las dominamos no podemos también valorarlas, pero realmente el sentido común de cualquier ciudadano normal que estemos en estos temas te hace pensar claramente que hay un dinero que no sabemos para qué se va a utilizar, porque si la primera fase acaba en el 2019 y hay todavía 18 millones y medio de este año, dicen, no sabemos, porque una cosa es que haya presupuesto y otra cosa es que se ejecute el presupuesto, ¿no? Habría que ver la ejecución del año pasado. El año pasado lo que sí está claro es que se han gastado 10,2 millones, 10 millones en el equipamiento, aproximadamente, vamos. Hemos seguido más o menos el control de los boletines oficiales y puede salir. Lo que no sabemos que ha habido con los 10 millones, que había de primera fase, ¿dónde ha ido a parar? Porque eso no se ve por ningún lado. Este año hay otros 10,2, a los cuales les han sumado una cantidad de 8, algo que lo quitan de la farmacia hospitalaria o de farmacia, de la receta farmacéutica, y no lo entendemos, porque una comunidad como esta, que tiene la deuda que tiene en farmacia, no sé cómo puede quitar el presupuesto de farmacia para meterlo en obra, ¿no? Es decir, esas cosas son las que queremos que se aclaren. Entonces, en este sistema, en este movimiento en el que estamos ahora mismo, ¿no? Con ese exclusivo planteamiento, conocer el plan funcional, saber qué unidades van, porque claro, no consiste en decir, es que de 9 quirófanos que hay en San Pedro vamos a tener 15. Si usted no pone personal, los quirófanos no funcionan solos, como ejemplo, ¿no? Lo demás viene por añadidura, por supuesto, ¿no? Ajá. Después de esta explicación que acaba de dar, hablemos de primera, segunda fase. Y hay experiencias en España, como por ejemplo el Hospital de Granada,
que tuvo sus dificultades Sí. y que evidentemente No. es un fiel reflejo de lo que podría ocurrir en esta ciudad de Cáceres con el nuevo hospital. Se habla de primera y de segunda fase, pero el ciudadano está confundido porque dice, como acaba usted de apuntar hace unos momentos, ¿qué es lo que pasa con la primera fase? ¿Qué va a haber? ¿A qué me voy a tener yo cuando yo me ponga enfermo, mis familiares? ¿Y cuándo los voy a poder llevar? ¿Dónde me llevan? Claro, ¿dónde me llevan? Y el silencio de la administración, ¿a qué es debido desde vuestro punto de vista? Podéis opinar cualquiera. Bueno, ¿eh? silencio no hay ninguno, porque cada día... O las explicaciones las que se dan, explicaciones que se no dan acaban de convenceros, no porque se- para eso existe no se este trasladan, movimiento, exacto, claro. no se trasladan al papel y no se dicen con claridad. Se dice en la prensa un día que va a haber estas unidades, la otra, Sí, que hay los servicios visitas quirúrgicos, también hay a la visitas, zona, tal, etcétera, sí. etcétera. Pero no sabemos claramente cómo se va a ejecutar ese plan funcional. Es decir, eso es lo que hay que saber, cómo es el plan Sí, pero funcional. en Si hay noviembre duplicidad. del 19, ¿qué va a tener a su En disposición? noviembre del 18 de momento. O en del noviembre del 18, 18, perdón, de este año, El 18, sí. ¿qué va a tener a su disposición el ciudadano de Cáceres y su entorno y todo aquel que vaya a esta primera fase del nuevo hospital que según se nos ha dicho por parte de la Junta de Extremadura a través de la Consejería de Sanidad y Salud, va a ser una realidad? ¿Qué es lo que va a ver el ciudadano? Es decir, yo como ciudadano, si tengo que ir allí, ¿qué es lo que me voy a encontrar? Pues bueno, puede Porque eso es lo que quiere saber el ciudadano, puede uno evidentemente. encontrarse con un enfermo que va a operarse, lo mandan en ambulancia y va al hospital quirúrgico, que en teoría es el nuevo, el cuartillo. La parte médica queda en el San Pedro de Alcántara. Entonces puede ir uno al hospital del cuartillo, ser quirúrgico, operarse, y cuando está en ese hospital tiene una complicación de un tromboembolismo pulmonar. Lo tiene que tratar la unidad de neumología, por poner un ejemplo. Y si lo tiene que tratar la unidad de neumología, allí no hay unidad de neumología, en principio. Si luego la ponen, pero es que eso es lo que no sabemos. Y es lo que exigimos que se nos cuente. Claro. Plan funcional de la primera fase. Que sepamos De ahí- cada uno de a ahí- qué de ahí mi atenernos. pregunta, de ahí mi pregunta. Claro, es que no lo sabemos. Si lo supiéramos real, podríamos estar diciéndolo y a lo mejor tendríamos que asumirlo. Pero quizás conociéndose el equipamiento que va teniéndose, se puede deducir qué es lo que va a haber. Bueno, va la Es parte- decir, utilicemos el viejo truco de saber, bueno, en- pues teniendo yo este libro ya sé cuál puede ser su contenido. En principio va la parte quirúrgica. Y ya está. Supongo que tendrá un apoyo. Y eso va en función de la dotación económica de la- que tiene para, Ahora- evidentemente, ser una ahora sí, realidad. ahora sí, sí. Sí. Ahora mismo sí. Entonces, esto tiene un planteamiento. Me preguntabas antes, esto es histórico en España, es decir, no hay ningún hospital en España, ninguno, que se haya abierto hecho por fase, sí, las obras se hacen por fase, Claro, evidentemente. pero no abierto por fase, es decir, se inaugura por fase. Eso no ha existido. Solo ha habido un ejemplo, y lo ha manifestado antes, que es el Hospital de Granada. El Hospital de Granada pasó una situación parecida a esta, con más dificultad, porque encima la distancia no era 4 kilómetros, eran 10 kilómetros. Hacen un parque tecnológico, un magnífico hospital, y se llevan allí la parte neuroquirúrgica, traumática, etcétera. Claro, ahí hay muchos intereses también, ¿no? Porque hay que pensar también en los intereses que tienen los servicios y las unidades y los profesionales. Sí. Que a lo Es que si mejor, entramos en eso que- estamos claro, 4 horas. que a lo mejor nos Que los olvidamos, hay, que los nos hay, olvidamos además. de los pacientes, pero en este caso, tal como se plantea el tema, y sin entrar en ejemplos con Granada, nos podríamos plantear que en atención primaria se diera la misma situación. Yo soy un enfermo diabético, voy a nuestro centro de salud, que lo tenemos allí en el Caballo, pero resulta que el pie diabético, porque tengo una enfermedad del pie diabético, me dicen, no, aquí no se lo tratamos, eso lo tratan en la Mejostilla, en el centro de salud de Mejostilla. No, pero es que me tengo que vacunar de la gripe. No, eso se lo tratan a usted en el Nuevo Cáceres. Bueno, estamos en lo mismo. Es decir, no tiene sentido ninguno que en una atención primaria, eso que yo cuento como anécdota, pueda pasar. La atención primaria es integral. Un hospital es un centro integral en el cual uno entra a una urgencia y en esa urgencia se hace todo. Esa urgencia deriva el enfermo a cada uno de los servicios correspondientes de forma integral, sin necesidad de tener que trasladar al paciente a otro hospital, siempre contando el nivel hospitalario del que estemos hablando, porque claro, hasta ahora aquí no había neurocirugía. Lógicamente, un paciente que llega al San Pedro de Alcántara con un problema de traumatismo craneal, lo lógico es trasladarlo al centro neuroquirúrgico. Lo que no es normal es que ese mismo enfermo que llega, porque puede llegar al San Pedro de Alcántara, en el mismo día, en el mismo capital y en la misma ciudad, se traslade a otra dependencia del hospital que está a 4 kilómetros de ahí, con lo que supone un traslado, ¿no? Un traslado de un enfermo crítico. Por supuesto que va a haber UBIs móviles para los traslados, porque claro, lo que no podemos tener es un carrusel de ambulancia y de UBIs móviles permanentemente para tratar a los pacientes, ¿no?
Yo creo que eso más o menos es el concepto que tenemos de lo que es un hospital de forma íntegra, ¿no? Yo por lo menos así lo he vivido. La cultura hospitalaria se rompe, ¿no? Entre los propios profesionales. La docencia también tiene sus dificultades. Es decir, que no solo estamos hablando de los profesionales, de los pacientes y de los familiares. Que los familiares también tienen que ir acompañando a los pacientes de un lado para el otro. Luego, hay otros temas que los hemos tocado. Hay un tema también muy importante que estamos hablando aquí del plan funcional, pero tampoco no se ha pensado en las UBI, cuando hay UBIs móviles de un hospital a otro, un plan funcional que diga, oye, pues tiene que haber un vial primario y secundario para las ambulancias, ni se está haciendo. Te lo iba a comentar ahora a vosotros, es decir, si yo tengo que trasladarme con una UBI móvil, tengo que tener una facilidad de acceso ahí, claro, para que no tenga yo problemas, debido a que el paciente que llevo pues lleva unas características de cuidados y de tratamiento que no pueden ser contrarias al retraso que se pueda producir en una actividad normal de tránsito por una carretera que te pueda tener sus problemas, ¿no? Claro, es lo que acabo de decir, que tampoco sabemos nada respecto a este plan funcional para que una un hospital con otro, con la UBI móvil, ni tampoco sabemos nada de las líneas de autobuses que son muy importantes, y tanto las paradas de taxi. Aquí nadie nos ha dicho nada, incluso yo se lo transmitimos a la alcaldesa, porque Vergel les dijo una cosa. Llegó a decir que ya le habían dicho algo de información a la alcaldesa, y la alcaldesa nos dijo, por otro lado, que no tenía constancia de esa información. Claro, nosotros nos ponemos decimos, oye, aquí no hay sintonía entre el PP ni el PSOE, no hay sintonía, y quien sale perdiendo, ¿quién son? Las personas a pie. Sí. Y es lo que nos fastidia a nosotros. Claro. Independientemente, los enfermos no tienen tinto político, claro, son enfermos. Claro. Quiero decirte, el otro día hemos descubierto, según dice Alberto y Eduardo, pues que dice el otro día el señor consejero que ahora le han pedido al ayuntamiento un cambio de ubicación de la entrada del hospital. Ya no parece ser que no va a ser por el Cuartillo, sino quieren hacer una especie de eso, y ahora nos llama la atención porque, claro, eso es otra modificación del plan urbanístico. Claro, claro, ¿qué supone eso? Un retraso a posteriori del noviembre que decía el señor consejero, porque claro, si no, entonces esto supone, si no se aprueba ese cambio o esa expropiación de fincas que por lo visto tienen que hacer para poder hacer esa apertura, pues supone otro posible retraso. Eduardo, que se van sucediendo una tras otra al cabo del tiempo, y que al final yo creo que todo es una falta de previsión y de un concepto claro desde el principio de lo que es un hospital. Claro. Sí. El hospital. Pero entonces, ¿cuál es el problema? ¿La gestión? Bueno, la gestión será posterior, ¿no? Anterior no, será. No, la gestión política y administrativa para que eso sea una realidad. El proyecto inicial adolece del defecto de que se ha considerado que esto podía ser. Yo tengo mi idea, la he transmitido en el grupo. Muchas veces no se atreve uno a decir lo que piensa, porque dirán, a este se le ha ido la olla, ¿no? Pero ¿por qué no sabe decir lo que se piensa? Sí, no, verás lo que me refiero, por no transmitir otra serie de inquietudes. Pero, por ejemplo, el hospital nuevo que se va a hacer en su tiempo, yo oí un comentario del hoy presidente, entonces consejero, don Guillermo Fernández Vara, de que se iba a hacer un hospital que era complementario de San Pedro de Alcántara. Claro, cuando te encuentras que te dicen que van a hacer un hospital complementario, aunque luego se diga que vamos a hacer fase, te quedas con la primera idea. Es decir, vamos a mantener dos hospitales. Cuando te dicen, como se ha dicho públicamente, y lo vemos en las comisiones esas de sanidad, el otro día mismo que estuvimos oyendo una, de que se está acostumbrado a hacer la gestión de dos hospitales separados, o tres incluso, decían, como en Badajoz, como si hubiera tres, hay dos, el complejo del Perpetuo Socorro y el Perpetuo Socorro con su materno infantil, que ha sido toda la vida, como esto de San Pedro de Alcántara con su materno infantil, era un solo hospital, y el Infanta Cristina, ¿no? Y que estamos acostumbrados a eso, a gestionar complejos sanitarios. Bueno, pues yo creo que es confundir, porque el complejo sanitario, Badajoz, tiene dos hospitales son prácticamente íntegros. Uno es un hospital de área con mucho potencial en la medicina interna y una cirugía mayor ambulatoria muy, muy amplia, muy potente, y el otro hospital es un hospital regional que tiene de todo,
menos medicina interna, porque por pura lógica los enfermos que van a ese hospital desde el resto de la comunidad pues no son de interna, van a los servicios neuroquirúrgicos de referencia. Luego, por tanto, es querer equivocar. Entonces, se queda uno con la duda si realmente ahora mismo no nos planteamos tener aquí 2 hospitales durante mucho tiempo. Y luego, cuando te fijas que el cartel, me lo enseñaba antes Pedro, siempre hubo hospital de Cáceres, finalización, primera fase, pero cuando han salido el último presupuesto de los 15 millones, ahí no pone finalización primera fase, ahí pone finalización hospital de Cáceres. Entonces te entran muchas dudas, ¿no? Es decir, ¿esto a qué vamos? ¿Vamos a 2 hospitales durante mucho tiempo separados o realmente es serio el que se va a iniciar esa segunda fase? Porque claro, en el año 2016 hubo 200.000 euros para la segunda fase, no se ejecutaron. En el año 2017 ha habido 500.000 euros para la segunda fase, que no se han ejecutado. Y en el 2018, en los presupuestos actuales, hay 1.500.000 euros que no sabemos si se van a ejecutar o no. Sin embargo, nos están diciendo, esto es para la ejecución de la segunda fase que está en proyecto, de la ejecución del plan de la segunda, el plan funcional de la segunda fase, pero sin embargo, no conocemos el plan funcional de la primera. Entonces aquí hay algo que no encaja, ¿no? Es decir, a fecha de febrero de 2018, pensándose y dando por supuesto que a finales de este año 18 vamos a poder tener la primera fase del hospital universitario, que además se llama así, Ciudad de Cáceres, a disposición de los ciudadanos, ¿cuál es la situación en esta fecha, en estos momentos, en cuanto a la relación de la administración con vosotros, la relación que hayáis tenido con el ayuntamiento, las conversaciones, para que el ciudadano se entere cómo está el tema? Porque estáis quejando de que no hay un plan funcional, por lo menos no lo conocéis. No se conoce. ¿Vale? El plan funcional no se conoce. Bien. Y dinero para la segunda fase no hay. No hay. Yo ahora te ponemos en antecedentes. Nosotros, ante esta situación, en el mes de diciembre, cuando empezamos a crear el movimiento vecinal, nos dirigimos a la defensora del usuario porque nos parecía lo lógico. No nos gusta tampoco hacer por ahí manifestaciones ni salir. Estamos haciendo lo que creemos que es lo correcto. Y llevar una línea correcta respecto a la administración. Sí. Le pedimos una entrevista a la defensora del usuario. Más que una entrevista, le pedimos una intermediación con el SES, con la Junta o con la Consejería, con quien ella decidiera. Sí. Y te pongo un antecedente y va como primicia. La semana que viene nos tiene convocados, no sabemos con quién nos va a reunir, creo que es con el SES, no, porque eso lo planteó el portavoz el presidente de la plataforma, Eduardo, que fue el que hizo la gestión. Sí. Y entonces tendremos una entrevista el próximo miércoles donde efectivamente ahí se nos dirá y queremos conocer ahí la documentación porque hasta ahora no la conocemos, ¿no? Entonces esperemos que en esa reunión... ¿Y en la reunión con quién va a ser? ¿Con Ceciliano Franco? No lo sabemos. ¿El director gerente? Supongo que será con el gerente del SES. Nosotros nos ha convocado la defensora del usuario como intermediaria ante la reclamación que hicimos bien. Ante el SES para conocer tanto el plan funcional como los presupuestos, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, esa información cuando la tengamos pues la podremos transmitir pues ya nos ponemos de acuerdo la seriedad y nos dais la información porque no tenemos más información que la que publicáis los medios de comunicación. Entonces solamente os habéis reunido con el PP. Con el PP de momento sí, porque han sido los únicos que a la hora de presentar los papeles que nosotros hemos mandado como movimiento vecinal nos han contestado, y como nos han contestado nosotros nos reunimos con la alcaldesa, le presentamos una moción. Y esa moción la hemos sacado nosotros, que no la ha sacado el PP, la hemos sacado el movimiento vecinal, para que en el pleno se posicionaran todos los partidos políticos en contra o a favor de este asunto de Cáceres, que para mí es de los asuntos más importantes que hay ahora mismo en Cáceres. Hombre, se trata de la salud. Claro, es que esto es una cosa que parece que se están peleando los políticos y la gente a pie... siempre somos los que salimos perjudicados. Entonces, para terminar, ¿vosotros qué pensáis, cómo está la situación y cuál es el futuro que nos espera a los ciudadanos respecto a este problema tan profundo como es el del nuevo hospital de Cáceres? Empezamos contigo, acabamos con él. Pues yo creo que el futuro, si se plantean los 2 hospitales, los 2 medios hospitales, pues realmente uno es médico quirúrgico con los complementarios o con el complemento que tenga que haber, y no se aborda la segunda fase de inmediato, nos vamos a tirar muchos años con un grave problema asistencial, porque va a dar problemas, eso lo tiene que saber. Aquí lo único que pasa es que
La responsabilidad política la tienen los políticos, los profesionales, ante la decisión política de abrir estos dos medio hospitales, tienen que asumir su responsabilidad, que la tienen que asumir y la asumirán, supongo. Y los ciudadanos, lo único que tenemos que exigir es que la asistencia sea lo mejor posible para todos los ciudadanos. No queremos que esto haya un conflicto de que yo voy a este hospital, tú vas al otro. Es un hospital que hay que tener en cuenta que es provincial, en el sentido, cubre el área de Cáceres, Sí, el en el amplia sentido área de asistencial, Cáceres, en sí. el sentido asistencial. Sí. Tiene muchas especialidades provinciales, a los cuales vienen los enfermos de Coria, Navalmoral y Plasencia, y tiene también alguna especialidad regional como es la cirugía plástica, ¿no?, y reparadora. Por tanto, la asistencia que hay que prestar al ciudadano es la mejor asistencia posible. Y desde luego, con hospitales separados, yo personalmente, es una opinión personal, que creo que comparte mucha gente, y alguien lo definía no hace mucho, otro profesional en el colegio médico, es un parche. Esto es un parche. Pedro, ¿tu opinión? Sí, evidentemente. Quiero decir, sí, además se lo están diciendo muchos colectivos a la consejería, ¿no? Desde los colegios médicos, ayer CSI, comisiones obreras, ¿quién más? Comisiones obreras, La Cámara de Comercio la Cámara de también Comercio, ha manifestado el apoyo. todo prácticamente. La Asociación de Diabéticos. Muchos Las amas de casa. Las amas de casa, muchos colectivos están a favor de que eso deben de solucionarlo de alguna forma y sobre todo que los ciudadanos sepan al final en qué situación se va a encontrar. Porque es que hasta la fecha, salvo que el próximo día nos digan el señor Ceciliano Franco, que nos informe de mucho más, pues prácticamente lo que tenemos ahora es un medio hospital, efectivamente. No hay presupuesto porque parece ser que solamente en este año, a través de Podemos, en los presupuestos, me metieron un millón de euros. Un millón y medio, me que parece. Es prácticamente el chocolate del loro. Con eso prácticamente la segunda fase poco se puede avanzar, ¿no? Entonces, claro, si evidentemente se abre ahora en noviembre esa fase, puede pasar X años, que es lo que nos preocupa, que cuántos años pasarán para abordar la segunda fase. Y Alberto, para terminar ya. No, yo sigo en la misma línea que mi compañero y para puntualizar, que se tomen todas estas cosas en serio, porque estamos hablando de la salud, como usted antes ha dicho, y que esto no sea lo que antes ha pasado, porque estamos hablando que ahora han dicho que en noviembre se va a abrir, pero lo que la gente no sabe es que ha habido dos fechas que decían que se iba a abrir, a primero de este año y a último del año pasado. Que no digan que se va a abrir en noviembre y después no se abra. Que no jueguen con las personas. Es por donde yo quiero ir. Así que eso es lo que hay. Es lo que hay. Bien, y está pues todo dicho. es un tema, como comprenderán ustedes, después de esta amena conversación que hemos tenido y profunda, para saber la situación en la cual nos encontramos los ciudadanos respecto a este nuevo hospital de Cáceres, cuyo término de nuevo hospital pues se viene repitiendo año tras año desde finales del siglo pasado, y estamos en el 2018 y todavía no es una realidad. Esperamos que después de la reunión que vais a mantener con los representantes del Servicio Extremeño de Salud, pues podamos volver a hablar para ver qué os han comentado y que el ciudadano esté informado adecuadamente de cuál es la situación. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Aquí en vosotros. Sentir Cáceres Televisión con Digital Extremadura seguiremos con nuestros especiales informativos hablando de la realidad de Cáceres y la situación de los problemas que tenemos aquí los ciudadanos.